En relación, Gonzalo o Andrea, a la derogación de impuestos, te he escuchado en la entrevista derogar el IAS, derogar el IRPF, que son impuestos que suman muchos ingresos a rentas generales, ¿no? Por los cuales se bancan un montón de servicios. ¿Cuáles serían los impuestos sustitutos que se deberían crear o no? Sí, evidentemente la estructura del Estado en materia financiera diseñada por los últimos gobiernos ha sido recaer sistemáticamente sobre los trabajadores. Y así vemos la gran cantidad de impuestos que pagamos efectivamente los trabajadores. Mientras que el gran capital no paga producto de las políticas también aplicadas, ¿no? La ley de inversiones, la ley de zona franca, la ley de forestaciones. Todas son políticas que benefician sistemáticamente al gran capital, a las grandes empresas, pero recaen sobre los trabajadores. Y el ejemplo más claro es lo que sucede con el IVA. El IVA recauda el 47% de lo total recaudado por la DGI. Y cuando miramos quiénes pagamos IVA, sistemáticamente somos los trabajadores. En todos los elementos de nuestra vida cotidiana pagamos IVA. O sea que somos los trabajadores los que más impuestos pagamos, en este caso con el IVA. Y de lo que recauda la DGI, la otra bolsa, digamos, es el IRPF, que recauda el equivalente al 17%. Pero cuando desglosamos ese 17% recaudado por el IRPF, resulta que lo que pagan los trabajadores por IRPF es 5 veces más que lo que paga el capital. Entonces, acá lo que queda bien claro es que somos los trabajadores los que más pagamos impuestos en este país, sea vía el IVA o vía camino IRPF, y a eso le sumamos todo lo otro. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Hay que revertir la lógica. Los que tienen que pagar impuestos son los que más ganancias se apropian, y que son las grandes empresas. Es verdad, si nosotros le quitamos el IRPF al salario de los trabajadores, el Estado pierde una parte de sus ingresos. Pero dignificamos el salario y por lo tanto respaldamos la capacidad de los trabajadores para afrontar sus necesidades cotidianas y para seguir volcando ese ingreso en el mercado nacional. Pero a la vez, si nosotros somos capaces de ponerle el impuesto a los que hoy no pagan, estamos recaudando varias veces más de lo que implicaría la quita del IRPF. Las zonas francas y las grandes empresas están exoneradas por más de 3.000 millones de dólares. Esto es algo así como el 6% del PBI. Es un disparate de plata y que esas empresas, amparadas en esos beneficios, acumulan más ganancias y encima se van del país. Y que tampoco pagan impuestos por llevarse las ganancias hacia afuera. Entonces, ahí es muy importante meterle mano. ¿Y qué ocurriría si le sacan esas excepciones o se reducen? ¿Cuál sería el impacto? Bueno, yo no creo que UPM se va a ir del país y le grabamos con impuestos. Porque en definitiva el problema en todo caso está en la lógica, en la esencia de la lógica. Nosotros estamos a favor de la inversión extranjera, pero que cumpla con con el sistema tributario, que cumpla con la normativa laboral, que cumpla con los cuidados medioambientales. Esa industria es la que queremos nosotros, no la de regalarle sistemáticamente todos nuestros recursos a las multinacionales. Y los otros que tienen que pagar impuestos son los bancos. En Uruguay los bancos pagaban impuestos y Astori en el 2006 se los quitó. Nosotros somos impulsores de volver a instalar el impuesto a la actividad bancaria, porque están recaudando muchísimos millones de dólares todos los bancos privados y que una vez más lo hacen a costa del aporte de los trabajadores, de los intereses que le cobran por los préstamos, etcétera. Entonces, el sistema financiero que acumula millones de dólares está en perfectas condiciones de pagar impuestos. Y eso sería una cuestión de justicia, porque ya ha pasado mucho tiempo que todos los aportes tributarios han caído sobre la espalda de los trabajadores. Entonces hay que avanzar por ese camino. Uno de los temas que viene teniendo continuidad, muchas apariciones públicas, el tema de la pobreza infantil. 170, 180 mil niños bajo la línea de pobreza. Ahí parecería que el sistema político hay consenso para acordar y poder mitigar esta situación. ¿Qué visión tienen ustedes? Lo que pasa es que eso no se puede mitigar. Son las futuras generaciones. No ¿Y debería haber cómo se pobre, puede sí. mitigar? Tenemos que establecer cuáles son las condiciones de vida mínima que los ciudadanos tienen que tener. Y si no tenemos un plan de vivienda para las personas que necesitan esas viviendas, si no tenemos Sí. un sistema educativo que tenga los recursos necesarios para atender bien a esos niños, y no tenemos un sistema de salud que realmente cubra las necesidades de la población y no las necesidades de recaudación de las mutualistas, ¿no? El sistema de voucher y el sistema de FONASA
donde el Estado recauda del dinero de los trabajadores, de su sueldo, vos no podés optar. Después optás por una mutualista, pero lo que hace el gobierno es enviarle a estas mutualistas privadas es decir, los recursos que recauda de los trabajadores para que lucren con la salud de las personas. Si no tenemos esas mínimas condiciones, ¿en qué hogares y en qué condiciones están creciendo estos niños que están en la pobreza? Van a seguir reproduciendo esa pobreza y agravando las condiciones de descomposición social que tenemos hoy, ¿no? El proceso de delincuencia, el proceso de jóvenes que tienen adicciones, porque no ven una perspectiva de futuro, porque el entorno y la situación en la que viven no tienen margen para ver eso, y eso requiere transformaciones de fondo, no pequeñas parches, es ponerle una curita a un enfermo de cáncer. No hay manera, si no hay una apuesta a transformar realmente la sociedad, transformar cuáles son las prioridades y cuáles son las prioridades económicas que tiene que tener el gobierno y el Estado, ¿no? Si es seguir subsidiando bancos, seguir subsidiando multinacionales, seguir favoreciendo el secreto bancario, seguir siendo una plaza de lavado de dinero, o sí atender a la población que realmente lo necesita, que son los que luego van a ser los que van a estar construyendo la sociedad de mañana, ¿no? Estos niños mañana van a tener 15, 20 años, 25, ¿y en qué condiciones? Hoy estamos viviendo lo que son las generaciones post-crisis 2002, ¿no? Sí. Que se notó profundamente el cambio y el retroceso desde el punto de vista social, de valores, de descomposición de las familias, descomposición porque no hay un entramado social que sostenga todo eso. Y en esta perspectiva, la situación se agrava si no hay realmente una cuestión de fondo, ¿no? Que transforme realmente las perspectivas, que tengas posibilidades de empleo genuino, que ese empleo genuino te permita construir una alternativa de vida, tener tu casa, tener tu familia. No tienen esa posibilidad los jóvenes hoy. Y si no vamos por ese lado, esto va a ser exponencialmente, se va a ir agravando. El gran objetivo de ustedes es llegar al Parlamento, supongo, para la elección de octubre. Sí, no descartamos la presidencia, ¿no? Pero es algo lejano, realmente, pero sí es posible volver a colocar compañeros en el Parlamento que en el marco de esta alianza Unidad Popular Frente de Trabajadores asuman una actitud, como decíamos, ¿no? De resistir las políticas más nefastas impulsadas por este gobierno y por los anteriores y que han sido promovidas además con una gran injerencia y respaldo de organismos internacionales. Y que además de resistir a esas cuestiones sean capaces de proponer iniciativas que transformen la sociedad y que den soluciones. Por ejemplo, desde el Parlamento se puede promover planes que dinamicen la industria nacional, utilizando recursos que el propio Estado ya tiene. Por ejemplo, las reservas internacionales. Ahí hay plata suficiente para que el Uruguay, vía Estado, pueda promover el respaldo y la promoción de la industria del cuero, la promoción de la industria láctea, de la pesca artesanal, de la fomentación de la producción, la construcción de vivienda. En fin, hay un conjunto importante de rubros y de industrias que pueden ser potenciadas con recursos genuinos del Estado, del pueblo uruguayo, y eso se puede hacer desde el Parlamento. Entonces, la actitud de nuestros compañeros y compañeras del Parlamento será la de resistencia, la de promover proyectos y la de respaldar las iniciativas y las luchas del campo popular que lamentablemente en los últimos tiempos han caído en cajones vacíos y que ningún legislador ha hecho eco de esas luchas en el ámbito A parlamentario. nivel internacional. La promoción de obra pública, la necesidad de obra pública, estas situaciones de inundaciones, de viviendas en lugares inundables, de falta de centros educativos que no se mantienen y que con esta lluvia se inundan los sistemas eléctricos, no funciona nada. Requiere una inyección de dinero, pero también es mano de obra, son puestos de trabajo que no se están creando o se crean a partir de tercerizaciones, privatizaciones, concesiones, ley de las PPP, la ley de participación público-privada. Son todos negocios donde alguien va a morder un montón de plata, que son bancos, financieras, gente que ya tiene dinero y que no resuelve los problemas de fondo. Porque, por ejemplo, un gran plan de obra pública también permitiría posibilidad de empleo y de mejorar las condiciones de vida, ¿no? La última, a nivel internacional, ¿con qué régimen se sienten identificados? ¿Qué país lleva adelante las políticas que proponen ustedes y que tienen algún modelo hoy, al día de hoy o en el pasado? En el marco de la alianza hay organizaciones con distintas corrientes políticas e ideológicas y en función de esa diversidad
tenemos puntos de coincidencia y divergencias en el análisis de los distintos proyectos. Lo que sí hay coincidencia es en el respaldar iniciativas populares que implican caminos de independencia y de soberanía. Y evidentemente eso implica, para el mal gusto de las políticas imperialistas e injerencistas, bueno, tomar iniciativas de ofensiva hacia esos procesos, y eso exige solidaridad por parte de nuestra parte, desde nuestra parte hacia esos procesos, señalar nuestras diferencias que existen, lógicamente, pero un firme rechazo a las políticas de intervención y desestabilización extranjera. O sea que, en primer lugar, nos hermanamos con todos los pueblos que están siendo violentados sus derechos humanos, por ejemplo, el pueblo haitiano, el pueblo palestino, el pueblo hondureño, El Salvador, que con distintos legisladores, para presidentes y candidatos, y con distintos nombres de su régimen, aplican políticas que los violentan sistemáticamente. El Estado uruguayo se viene interviniendo con envío de tropas a un montón de lugares. No envía cuerpos médicos, medicinas, protección sanitaria. Envía ejército. Nosotros estamos involucrados en la ocupación de muchos territorios a partir de formar parte de estas fuerzas internacionales, que son fuerzas militares, donde nosotros, como cualquiera de las organizaciones que intervenimos en la alianza, rechazamos y denunciamos. ¿Ah? Sin embargo, por ejemplo, el gobierno uruguayo, frente a la masacre que sucede en Palestina, frente a un pueblo que está siendo exterminado, expulsado de su tierra, no apoya ni siquiera una declaración de alto el fuego. ¿Ah? Somos absolutamente cómplices de eso. Sin embargo, interviene en otras instancias, interviene en términos militares a partir de acuerdos con el Comando Sur. Hace poco estuvo acá Laura Richardson, al frente del Comando Sur, y se reúnen con ella y acuerdan con el imperialismo y con la injerencia del imperialismo en un montón de pueblos que están siendo totalmente destruidos. La situación en Haití es crítica y Uruguay hace décadas que está interviniendo de esa manera en estos pueblos. Nosotros planteamos la importancia de la libre determinación de los pueblos y en todo caso en las situaciones críticas lo que hay que enviar es ayuda que sirva, ¿no? Por eso digo médicos, alimentos, cuestiones que puedan ayudar a la población y no una intervención militar. Bueno, les agradezco la visita y nos vemos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias.